Antes de abrirte una puerta, Dios siempre hace esto contigo, porque Jehová es quien da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Desde el principio de la Biblia hasta el final, Dios ha sido un Dios de procesos. Él no empuja a nadie a una puerta que todavía no se puede sostener. Y cada vez que Dios está a punto de abrir un nuevo camino, un llamado nuevo, una nueva temporada, un ministerio nuevo, una nueva unción, Él primero trata con la persona. Antes de tratar con la puerta, antes de exponerte, Dios te forma. Antes de levantarte, Dios te alinea. Y antes de usarte, Dios te procesa. A veces vemos la puerta cerrada y pensamos que Dios se tardó. Pero no es que Dios se tarde, Dios prepara. No es que Dios no quiera, es que Dios edifica. No es que Dios te ignore, Dios te moldea. Y el Espíritu Santo está buscando a esas personas que quiere usar y quiere abrir puertas tremendas. Y siempre recuerdo la cita de Apocalipsis, esa cita donde el Señor le dice a una de sus iglesias: he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Por eso muchas veces Dios permite silencios, cambios, incomodidades, separaciones, correcciones internas, porque Él sabe que si te abre la puerta sin haberte preparado, la misma puerta te podría destruir. Y en ocasiones parece que personas se adelantaron al propósito, se adelantaron a la situación donde deberían haber estado sin preparación, y parece que el peso que tienen encima los destruye. He visto a tantos ministros que una vez que de alguna forma llegaron a la cima y obtuvieron la fama, lo perdieron todo, porque se llenaron de orgullo, de soberbia, pensaron que eran dueños de la gloria y comenzaron a vivir de una manera completamente equivocada. Y es aquí donde quiero llevarte a comprender que antes de un movimiento visible, Dios hace un trabajo invisible. Y ese trabajo invisible es la mayor marca de su amor. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Salmo 138:8. Esta verdad nos sostiene en los momentos donde esperamos, porque si Él está preparando tu carácter, tu espíritu, tu visión y tu sensibilidad, significa que algo viene. Una puerta no se forma en un día, y cuando Dios está por abrirte una puerta, Él lo anuncia primero en secreto dentro de ti. Y muchas veces pensamos que ya pasó mucho tiempo, pero no entendemos que Dios no trabaja en el reloj humano. Él trabaja en el propósito. Y cuando el propósito está maduro, la puerta se abre sola. No se empuja, no se esfuerza, se abre por mandato divino. El corazón del hombre traza su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. Con esta verdad, entremos ahora a lo que Dios siempre hace contigo antes de abrirte una puerta. Y quiero hablarte de 4 cosas que especialmente Dios hace y pueden estar sucediendo contigo. Y esto será una señal para ti de que el tiempo que estás viviendo no es perdido, no es infame. Por el contrario, Dios nunca hace nada que no tenga sentido en su presencia.
Delante de los hombres las cosas de Dios pueden ser locura. Puedes tú mismo en este momento dudar de que Dios está obrando en ti y puedes creer que es una locura lo que está pasando en tu vida. Pero ciertamente Dios está haciendo una obra preciosa que incluso las Escrituras la llaman su extraña obra. En primer lugar, Dios te separa para tratar contigo en lo secreto. Pero cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Mateo capítulo 6, verso 6. Antes de abrirte una puerta, Dios crea una temporada donde te separa, te aparta, estás en silencio. ¿Recuerdas a Elías en el arroyo de Kerib? Él veía a otros triunfar mientras él estaba en silencio. Él veía a otros alcanzar mientras él solo estaba allí esperando la voz de Dios para moverse. Antes de abrirte una puerta, Dios crea una temporada donde te separa. Y eso no es ausencia, es formación, eso no es castigo. Es la manera de Dios de aislar tu corazón del ruido, de la opinión humana, para que Él sea tu única voz. Dios no levanta a nadie en la multitud. Dios levanta a las personas en lo secreto y luego los exhibe en público. Piensa en Moisés en el desierto. Éxodo 3:1 dice que estuvo Moisés apacentando las ovejas de Yetro y lo llevó Dios al monte. Esto es algo tan tremendo porque Moisés fue separado 40 años lejos de Egipto. Egipto era el lugar donde se iba a dar la batalla espiritual, pero también pública en la vida de Moisés. Ese era el lugar. Pero a ese lugar no fue sin preparación, sin estar en secreto con Dios, sin estar preparado en la intimidad. Y tú dices, bueno, pero Moisés solo vio a Dios al final de esos 40 años. Y tienes toda la razón. Moisés solo vio a Dios al final de esos 40 años de haber estado apacentando las ovejas de Yetro, su suegro. Pero aunque Moisés solo lo vio al final, Dios lo vio todo el tiempo. Dios estaba cambiando su orgullo en humildad, su ira en mansedumbre. Dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso de la tierra. ¿Cómo crees que lo consiguió? Un hombre que había cometido un homicidio al ver que estaban golpeando a otro hombre. Un hombre que se había enfrentado a unos pastores cuando llegó a la ciudad de Yetro, su suegro, para defender a Séfora y a sus hermanas. Era un hombre aguerrido, fuerte, pero ese carácter debía ser moldeado. Por supuesto que Dios ama la valentía y el esfuerzo, pero recuerda que la fuerza sin control se vuelve un despropósito, desesperación y en ocasiones, la mayoría de veces, fracaso. Por eso la mansedumbre es poder bajo control. Es una palabra que se toma, que se ha usado todo el tiempo cuando se pone el freno en la boca de los caballos. A eso se le llama manceras, porque amansan un animal que es muchísimo más fuerte que el hombre, quizás 7 veces más fuerte que un hombre o más, quizás, no lo sé. Pero con esas manceras en la boca del caballo, este animal fuerte se somete a la débil fuerza de un hombre comparado con el caballo. Así que mansedumbre es poder bajo control, y eso fue lo que obtuvo Moisés 40 años en el silencio, separado en el secreto. Así que antes de enviarte a una nación necesitas ser procesado en el secreto. Dios no le habló en el palacio a Moisés, le habló en el desierto. Porque antes de abrirle la puerta al ministerio más grande de su vida,
Dios los separó. Y Dios te aparta para limpiarte internamente. Salmo 51, verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. En el secreto Dios trabaja. Y Dios tiene una agenda perfecta en la eternidad. Él trabaja en tu corazón. Él quita lo que no sirve y siembra lo que te sostendrá. Él habla palabras a tu vida. Muchas veces esa frustración que muchos de ustedes están sintiendo, solamente Él quiere que la rindas delante de Él, porque Él quiere mostrarte que no importa si un día serás el ministro o el empresario o la persona más importante en tu comunidad. Lo más importante es rendir nuestras vidas a la presencia de Dios. Porque cuando llegues allá arriba, no quiere que tú lo cambies por lo que Él te ha dado. Él quiere que tú entiendas que tú dependes de Él y que lo más importante en tu vida será su relación, tu relación y la relación del Señor para contigo. Eso es lo que anhela hacer el Señor en tu vida. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 12, dice que había un silbo apacible y delicado. Solo en ese silencio se reconoce la verdadera voz de Dios. La separación afina tu oído. Y yo hablo mucho del silbo apacible porque creo que vivimos en una generación que anda desesperada, afanada y circunstancialmente ocupada. Pero Romanos 12:2 dice que no nos debemos dejar moldear por este mundo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ninguna puerta nueva se abre con una mentalidad vieja, y eso es lo que Dios hace en tu vida cuando te aparta. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:6, y este es el segundo punto. Dios te corrige antes de promoverte, porque el Señor al que ama disciplina. Hebreos 12:6. Antes de abrirte una puerta, Dios te hace confrontar áreas en tu vida donde necesitas madurar. La corrección no viene para humillarte, sino para fortalecerte. Dios no te corrige por enojo, te corrige porque vio la puerta que viene. Y sabe que si no te corrige ahora, te caerás después. Y esto es tan imprescindible en nuestras vidas, ser corregidos. Por un momento piensa en aquellos hombres o mujeres que nunca fueron corregidos y se vuelven déspotas. La palabra del Señor dice que el hijo consentido es vergüenza de sus padres. Una persona sin corrección es una persona desenfrenada, es una persona que no sabe de autodisciplina porque nunca fue disciplinado, no aprendió a disciplinarse. Y una persona que llega a un ministerio sin autodisciplina, sin ese espíritu de amor, poder y dominio propio, como dice en la en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, será una persona expuesta a cometer errores y peor aún, a caer en falsas doctrinas, pues no tiene la capacidad de decir no a lo que sabe que a Dios desagrada. Jonás 1:4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento. Jonás huía de su llamado. Dios no lo destruyó, lo corrigió. La tormenta no vino por juicio, sino por dirección. Antes de abrirle la puerta de Nínive, Dios trajo un terrible viento, una tormenta a su vida, porque Dios quería trabajar en la rebeldía de su corazón, en su carácter. Y me aterra saber que Dios está dispuesto incluso a mover el cielo y aún la tierra para corregir tu vida. ¿Te das cuenta de tanto amor? Claro, en este momento la disciplina no parece ser causa de gozo, dijo el apóstol Pedro, sino de tristeza y aflicción, pero poco a poco vamos aprendiendo a gozarnos en las aflicciones, entendiendo que Dios cuida de mí y que este proceso no me matará,
sino que seré probado y saldré como oro puro. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. La corrección es una inversión divina, no una humillación. Es el tiempo donde Dios está probando su amor y tu amor. Es algo tan tremendo porque nuestra relación con Dios es recíproca. No es solamente de parte de Él, sino tuya. Tú debes demostrar tu amor en esos tiempos de crisis. Salmos 139, verso 23, y esto lo decía David: examíname, oh Dios, examíname. ¿Tú estás dispuesto con toda sinceridad a decirle a Dios, examíname? Él te conoce, pero sabes, Él respeta tu voluntad, Él te dio libre albedrío. Cuando le decimos examíname, le estamos diciendo, Señor, si tienes que quitar algo en mi vida, hazlo, aunque duela, y va a doler, porque la corrección revela áreas escondidas en nuestras vidas. Dios no te muestra tus fallas para destruirte, sino para sanarte, porque la corrección te prepara para confiar en su dirección. Jeremías 10:23 dice, no está en el hombre su camino. La corrección te recuerda que dependes de Él, no de ti. Es que no se trata de lo que tú y yo creamos bien. Me encuentro con tantos cristianos que hacen de sus gustos doctrinas y de sus repulsiones hacen herejías. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Bueno, te lo voy a explicar un poco más. Hay cristianos y cristianas que les gusta vestirse de una manera, digámoslo así, muy elegante. Entonces de repente ven a un hermano que no está vestido como ellos creen que es lo correcto y comienzan a condenarlo, a juzgarlo y a tratarlo de hereje y de cristiano mundano carnal. Pero realmente no es que esto sea una doctrina, es que ellos hicieron de ese gusto una doctrina. Pero quizás aborrecen ciertos tipos de música y entonces dicen no. Todo aquel que escuche esa música es un hereje, hijo del diablo. Pero no lo hacen bíblicamente o teológicamente o sosteniéndolo bíblicamente, lo hacen simplemente guiados por sus gustos o repulsiones. Pero no está en el hombre su camino. Hay cosas que hay en tu vida que tú tienes por buenas y en realidad te están dañando. Y hay cosas que tú has rechazado y son las que te van a bendecir. Por eso es necesario que Él te corrija para que quite lo que a Él le desagrada y ponga lo que verdaderamente te sirve. En tercer lugar, Dios te procesa en tu carácter antes de entregarte influencia, de darte influencia. Mas el fruto del Espíritu, dice en Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. La puerta que Dios te abrirá no se sostiene con talento, se sostiene con carácter. Dios trabaja tu paciencia, humildad, mansedumbre y dominio propio porque sabe que la promoción sin carácter destruye a una persona. Y piensa en José. Bueno, cuando yo leo a los personajes bíblicos y pienso en Daniel, y pienso en Isaías, y pienso en Elías y en Jeremías, y en todos estos santos hombres de Dios, realmente reconozco que somos débiles, que aunque estos hombres hicieron cosas tremendas porque sus caracteres fueron transformados de una manera tan tremenda, nosotros también tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto de Cristo. Y no me malentiendan, nunca seremos perfectos, pero día a día debemos mejorar. Puede ser que lleves 20 años en el Evangelio, pero aún hay cosas en tu vida que hay que mejorar. Puede ser que lleves mucho tiempo leyendo la Biblia y orando, pero aún hay cosas que se manifiestan que Dios no aprueba.
estás en el proceso de Dios. Salmos 105:19 dice: hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. José vivió más de 17 años como esclavo, todo para un día ser el primer ministro de Egipto. La esclavitud fue la escuela y fue al mismo tiempo la promoción de José. Por eso nunca creas que lo que estás viviendo es un desperdicio, porque realmente Dios está procesando tu carácter en esas pruebas. La pregunta que tú y yo debemos hacernos es: ¿estamos permitiendo que el molde de Dios haga su trabajo en nuestras vidas? Es decir, ¿qué pasa cuando viene la prueba? ¿Reniegas, te quejas, maldices? ¿O puedes decir sabiamente: Señor, aunque no entiendo lo que estoy viviendo, aunque esta prueba me ha hecho llorar, aunque la angustia ha entrado a mi alma, yo quiero honrarte, yo quiero bendecirte, quiero aprender a amarte en la necesidad o en la escasez, incluso en la enfermedad o en la soledad? Quiero amarte con todo mi corazón. José tenía un sueño. ¿Tú tienes sueños? José lo tenía, pero aún no tenía el carácter para sostenerlo. ¿Con qué sueñas? Me gustaría pedirte que me contaras tu sueño. Amo cuando personas me escriben de todo el mundo contándome sus sueños, sus anhelos y deseos. Y siempre les digo algo. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese es el gran secreto en mi vida: deleitarme, amarlo, seguirlo, honrarlo y adorarlo. Y Él se encarga de hacer lo posible. Pero te pregunto, ¿tu carácter está preparado para sostener ese sueño y que sea una realidad en tu vida? Porque Dios lo procesó. Dios procesó a José en la traición, en la cárcel, en el olvido, en la injusticia, hasta que su corazón fue lo suficientemente maduro para gobernar. Dios forma tu carácter para que no seas esclavo de tus emociones. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que domina su espíritu. El carácter te da estabilidad para sostener puertas grandes. Es impresionante ver a un hombre con carácter, ver a una mujer con carácter, con el carácter santo de Dios. Porque piensa en Jesús cuando estuvo ante Pilato, cuando estuvo ante el Sanedrín, cuando estuvo ante el sumo sacerdote Caifás, cuando lo estaban injuriando, maltratando, acusando. Su defensa fue el silencio. Su defensa fue mantener la virtud de un carácter puro, santo, de una manera tan impresionante que nunca podremos pasar por alto el carácter de Jesús. Dios pule tu carácter para que puedas cargar responsabilidad. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y por un momento piensa, cada cosa que haces pequeña, ¿para qué la haces? Una madre debe cocinar y debe esforzarse por hacerlo mejor, porque está cocinando y está alimentando a sus hijos. Pero cuando lo hagas, piensa que todo lo que haces lo haces para el Señor, y puedes decir: bueno, no tengo las cosas que quisiera cocinar, no importa. Así hagas la comida más sencilla, ponle todo el amor, todo el esfuerzo y bendice esos alimentos, porque si haces lo poco ahora, Dios te llevará a lo mucho. La influencia llega cuando la fidelidad ha sido probada. El carácter te protege del orgullo cuando la puerta se abra, cuando la puerta sea abierta. Dice en primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El orgullo destruye lo que Dios quiere levantar.
Y en cuarto y último lugar, Dios te conecta con las personas correctas antes de abrirte la puerta. Dice en Eclesiastés 4:9, mejor son dos que uno. Antes de abrirte una puerta, Dios alinea personas, conexiones, mentores, amistades espirituales y alianzas correctas. Las puertas de Dios casi siempre se abren a través de relaciones divinas. David y Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13, dice: tomó Samuel el cuerno del aceite y lo ungió. Antes de que David enfrentara a Goliat, Dios le envió a Samuel. Samuel fue la conexión que lo activó en su temporada. Ninguna puerta de Dios se abre sin que Él use un instrumento humano. Recuerda que aunque todo lo que hace Dios es poderoso y sobrenatural, se vale de personas. Antes de que David enfrentara a Goliat, Dios le envió a Samuel. Samuel fue la conexión que lo activó en su temporada. Ninguna puerta de Dios se abre sin que Él use un instrumento humano. Oh, qué glorioso es el Espíritu Santo, porque creo que pronto llegarán personas a tu vida que te bendecirán, que te ayudarán. Y muchas veces los cristianos, cuando escuchan esta palabra, se imaginan a un hombre rico, a una persona rica que quizás les dará las llaves de un auto, les entregará una pensión o les dará las llaves de una casa, o no, algo mucho mejor. Quizás Dios ponga a una persona fiel a tu lado que te diga: si sigues por ese camino tropezarás, si no dejas ese pecado tropezarás. Oh, yo amo tanto a esas personas que son capaces de confrontarme con amor, que no están dispuestas a decirme a todo lo que yo creo que sí, porque me puedo equivocar. Jesús mismo se rodeó de esas personas. Piensa en los discípulos de Jesús. No eran personas que todo el tiempo le decían que sí a Jesús, lo desafiaban. Imagínate cuando Jesús preguntó: ¿de dónde sacaremos pan para alimentar a estos? Alguno dijo: Señor, no es posible, ni 400 denarios podemos tener para alimentar a esta gente. Otro dijo: despídelo, Señor. ¿Qué es esto para tantos? Cuando Jesús dijo: vamos a resucitar a Lázaro, entonces Tomás dijo: vamos también nosotros para morir, y lo habló en tono sarcástico. Pedro se opuso a Jesús y le dijo: no vayas a Jerusalén. ¿Te das cuenta? Jesús se rodeó de personas que todo el tiempo confrontaban lo que decía. Y no me gusta aquellos líderes que se rodean solo de personas que siempre le dicen a todo lo que ellos dicen sí. Creo que estos líderes son un poco orgullosos y no resisten el no resisten el rechazo. Y un buen líder está dispuesto a ser confrontado, exhortado y a aceptar sus equivocaciones. Y de eso se trata, tener un equipo de personas capaces de decirle a uno que podemos estar equivocados como equipo, pero podemos enfrentar la situación de otra forma con la ayuda de Dios. Y oro para que vengan esas personas a tu vida. Y quizá ya la tienes y no la has valorado. Quizás es tu esposo o tu esposa. Quizás son tus hijos. Quizás es un hermano de la iglesia, una hermana. Quizás es tu pastor, no lo sé. Pero Dios quita relaciones que bloquean la puerta y al mismo tiempo trae personas que sí serán bendición para ti. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será. Dios limpia tu círculo antes de abrir la puerta, porque el que se junta con necios será quebrantado. Dice también en Hebreos 10:24: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dios trae personas que te empujan al propósito. Las conexiones divinas te despiertan, no te duermen. Dios usa personas para afirmarte cuando llega tu temporada.
Hechos 9:17 dice, Ananías, afirmando el llamado de Pablo, dijo, nadie crece solo. Dios siempre usa a alguien para confirmar el nivel que Él te entregará. Ananías fue utilizado para ir y orar por Saulo. El Señor le dijo a Ananías, ve a la calle que se llama derecha y allí hallarás a un cierto Saulo de Tarso. Él te ha visto en visión y está esperando para que tú ores por él para que él recobre la vista. Y es maravilloso esto. Debes entender que Dios te creó para vivir en comunidad. No te dejó solo, eres parte de un cuerpo. Si hoy no te congregas, oro para que el Señor te guíe a ese lugar donde tienes que congregarte. Si hoy no tienes una comunidad en la cual apoyarte, oro para que Dios traiga a esas personas correctas y quite las personas incorrectas. Si hoy no tienes a alguien con quien compartir tus anhelos, deseos y con quien poder orar, pronto llegará esa persona. Lo creo con todo mi corazón. Lo único que quiero decirte es que Dios ha preparado una puerta abierta delante de ti, la cual nadie podrá cerrar. Pero este tiempo que estás viviendo es la preparación de Dios para tu vida, para que puedas aprovechar al máximo esa puerta que se te abrirá. Lo creo con todo mi corazón. Al Dios Todopoderoso, al Hijo, nuestro Santo Redentor, y al Espíritu glorioso y poderoso de Dios damos la honra y la gloria.